Hola oyentes de Radio Sefarad, una semana más que empieza y un día más que nos conectamos con Jerusalén para hablar con Pascal Roy en el escenario donde se está desarrollando desde hace más de 100 días esta guerra llamada Espadas de Hierro. ¿Qué tal, Pascal? Hola Jorge, sí, 101 días. Hoy cumplí ese periodo iniciado el 7 de octubre. 101 días significa que ayer fue 100 días y hubo en esta ocasión muchas actividades, muchos acontecimientos y todo en memoria de la gente fallecida, la gente que murió y también la gente que está secuestrada todavía. Hubo muchas actividades en torno a esos rehenes ayer, pero de eso no voy a hablar enseguida, porque lo más preocupante o lo más urgente de hoy ha sido un ataque brutal en el centro de Israel, en Ranana. Eh, Así que tampoco voy a hablar de Gaza directamente, pero está relacionado con la guerra en Gaza, por supuesto, porque hablamos de un atentado en Ranana hoy. ¿Cómo fue? Pues fue por embestida con un coche, como suele ser habitual. También apuñalamiento, es decir, dos personas, dos terroristas que vinieron de la zona de Hebrón y llegaron a Ranana y ahí cometieron ese atentado. Am, Todavía se está estudiando las circunstancias exactas, pero parece que tomaron muchos vehículos, muchos coches mientras cometían esos atentados y resultó con muchos heridos y una persona muerta. Una mujer en los 70 años, más o menos, murió atropellada y quedan 17 personas en hospitales de la región. Lo que se sabe de los que cometieron este atentado son dos relativos, o sea, dos personas, no se sabe si son hermanos o primos, que llevan el mismo nombre, trabajaban en Hebrón de forma ilegal. Es un tema En, importante, en lo Hebrón, del trabajo pero de Hebrón. pero ¿dónde No, trabajaban? trabajaban en Ranana, venían de Hebrón, trabajadores ilegales. Digo que es un tema importante, interesante, porque en teoría nadie, ni por supuesto de Gaza, pero tampoco de Cisjordania, viene a Israel a trabajar desde el 7 de octubre. Sin embargo, ellos, si supiera cómo lo consiguieron, perdón, de forma ilegal en Ranana. Y aprovechando esa ocasión de estar en Ranana in situ, pues cometieron este acto. Es lo que se sabe hasta ahora de este hecho. El tema del trabajo de los palestinos que antes trabajaban, ahora ya no, es un tema candente en Israel. Se habla a menudo. De hecho, Galán, el ministro de Defensa, también el Shin Bet, Servicio de Inteligencia Interno, también Tzahal, piden al gobierno en el que están los ministros más de derecha que hay, Smotrich y Ben-Gvir, y también otros de sus partidos, pues defienden la idea de que los palestinos de Cisjordania no puedan entrar en Israel. No pudieron entrar desde el 7 de octubre y no quieren que vuelvan a entrar, por lo menos de momento, para trabajar. Pero tanto el Ministerio de Defensa como Tzahal como Shin Bet abogan a que vuelvan para que no agrave la situación, no se deteriore la situación en Cisjordania, porque esto está para estallar. Sabemos que Hamas está haciendo mucha muella, Hamas está trabajando para que se creen más células, hay rifirafe constante. El viernes también hubo una infiltración de unos terroristas en un asentamiento, en el asentamiento de Adora, también cerca de Hebrón, fíjate, tres terroristas súper jóvenes, 19 años. Entraron por una raja, por una, o sea, por la frontera que hay como, uh,
una, se me escapa la palabra. Um, sí, una raja que había ahí. Entraron, fueron detectados por la seguridad y fueron eliminados sin poder llegar a atentar. Sin embargo, se encontró con ellos un montón de armas, un montón de explosivos, como para cometer algo similar, emulando al 7 de octubre, siendo súper jóvenes y fueron eliminados. Es decir, todos esos días hay intentos de causar daño a Israel, de causar daños a judíos, también desde Cisjordania. Pero el tema del trabajo de los palestinos que vuelvan a trabajar en Israel es un tema candente porque puede ayudar a bajar las tensiones con Yehuda de Shomron, con Judea y Samaria. Y también otro punto que siempre está en el debate en el gobierno, también traído a colación de lo que pasa, es que Israel devuelva a la autoridad palestina millones de dólares en concepto de ingresos fiscales que le debe Israel a la autoridad palestina en relación a los trabajadores que solían trabajar en la franja, en Israel. Entonces, estas dos cuestiones siempre están en la mesa y no se resuelven porque están impidiéndolo ministros como Smotrich y Ben-Gvir y secuaces. Y es un tema muy problemático porque realmente causa muchos líos en el gobierno, muchos líos en el país, pero así está la cosa de momento. Y, y el hecho de que sean trabajadores ilegales no significa que si hubieran podido trabajar de forma legal no hubieran cometido estos atentados, pero te da un poco la imagen de cómo es la situación. Es decir, dos trabajadores ilegales cometen un atentado y en el contexto de que los palestinos no pueden entrar ya a Israel para trabajar. Se intenta sustituir a esos palestinos, mano de obra muy importante para muchos sectores de la economía israelí, por otros trabajadores de otros países como India, como Filipinas, como Moldavia, pero está tardando en estar en práctica, también porque el país está en guerra, pero es una solución que está en la mesa también. Sin embargo, esto no solucionará el problema de volver a crear una cierta estabilidad, por lo menos económica, en Cisjordania, dar más apoyo a la autoridad palestina a nivel económico, por lo menos. Entonces, por eso he querido empezar a hablar de este atentado de hoy en Ranana para intentar dar una imagen más precisa, más completa de la situación que existe tanto en Israel como en la vecina autoridad palestina. Ujú. Sí, realmente esto, digamos que en este momento en el cual, pues justamente los operativos en la Franja de Gaza tienen menos proyección internacional, primero por el agotamiento después de 3 meses, segundo porque ya lo habíamos comentado la semana pasada, en el norte se están retirando fuerzas y todo está muy, muy centrado en algunas zonas del sur que nos vas a comentar. También en el panorama de los otros frentes parece como que hay una cierta estabilidad dentro de lo que es la confrontación bélica, pero evidentemente el tema que más preocupa es el de lo que pasa dentro del país, ¿no? Es decir, lo que está, digamos, a diferencia de lo que es o ha sido Gaza, que a pesar de estar dentro de los límites, entre comillas, de lo que gestiona Israel, pues la Franja de Gaza era un terreno donde no entraba el ejército, no entra ningún ciudadano israelí, etcétera, etcétera. En cambio, Cisjordania es una parte donde conviven colonias de eh, eh, gente judía con población árabe, etcétera, etcétera. Hay algunas zonas que solamente son de población árabe, pero en general
hay una cierta convivencia y esto dificulta mucho más el panorama, ¿no? Porque, bueno, el tema de Gaza estaba muy acotado, hay una frontera muy visible, muy física. En cambio, con Cisjordania, si ocurriese algo así, sería mucho peor, porque tenemos ahí a 500.000 de judíos instalados en asentamientos que sería muy difícil, si no imposible, de controlar en la misma medida que se ha controlado parcialmente de momento, pero seguramente se logrará más en la Franja de Gaza, ¿no? Sí, los primeros que están en el punto de mira son los asentamientos. Te digo que después del 7 de octubre, yo mismo viviendo en el mero centro de Jerusalén, tuve miedo de que de repente pues se hayan dado la palabra, es decir, se haya dado la orden de atacar Jerusalén como pasó en el sur. Por muchos habitantes de Jerusalén pasó por la cabeza y me imagino en muchos otros lugares del país, cuando todavía no se sabía muy bien dónde estaban los últimos terroristas, si también iban a hacer lo mismo desde Líbano, con Hezbollah o desde Cisjordania. Y yo creo que duró una semana de miedo de repente ver hordas de palestinos entrando con armas en el pleno centro de Jerusalén. O sea, es un miedo que no es tampoco irracional, o sea, tenía mucho fundamento en ese momento. Ahora ya no pasa. Ahora sabes que no va a pasar. Pero sí todavía peligroso está, como tú dices, la situación de los asentamientos. Están realmente expuestos. Sí, están como muy barricados, o sea, encerrados, tienen un montón de seguridad, un montón de cámaras, un montón de armas también dentro. Todo el mundo está al pie de guerra. Sin embargo, no se puede excluir cualquier peligro, cualquier túnel, cualquier cosa que hagan. Y no es un buen momento para vivir en estos asentamientos, la verdad. Y sabiendo cómo está cociendo las habas, cómo se está desarrollando, desgraciadamente, Hamas en Cisjordania, a velocidad V mayúscula, es un peligro. Y esto habrá que tratarlo dentro de todos los temas que hay que tratar, dentro de todos los frentes que están abiertos hoy en día. Es otro de ellos para intentar buscar encontrar más estabilidad, quizás con la intervención de otros actores en la región, no se sabe todavía. Pero insistiendo en esto, pues te doy otro dato de Cisjordania. Y es que hoy ha habido una redada en la Universidad Nacional de Nablus, An-Najjar Universidad, y se arrestó ahí a 9 estudiantes. Es decir, que por todos los lados, o sea, no es casualidad que estén ahí Tzahal, Policía de Frontera, Shin Bet, actuando, interviniendo todos los días. Y aquí una universidad. No había entrado Tzahal en una universidad palestina desde hace 30 años, pero aquí hubo redada, arresto, porque ahí había aliados a Hamas, futuros terroristas o ya terroristas de Hamas escondidos. O sea que esto te da el nivel de alcance hasta dónde llega Hamas contaminando la mente de la gente ahí, gente harta con la autoridad palestina, harta con la corrupción, harta con Mahmoud Abbas y que ven en Hamas una solución. No debería ser así, pero es así. Bueno, tenemos esta situación, pero vamos un poco a repasar los distintos frentes, ¿no? Empezando por la propia Franja de Gaza. No sé si hoy hay noticias importantes al respecto. No, hoy mismo no hay más información que la de siempre, es decir, seguir actuando en el centro, unos barrios sí, otros barrios no, o menos o más. La verdad es que no llegan muchas informaciones. Un amigo que terminó, o sea, que salió de la franja ayer, me estuvo contando que aunque él no esté en Jav, no esté en la zona de combate de primera mano, pero sí entró con unos tanques en cañones como en una operación de socorro en donde él está.
Él dijo que él personalmente desde hace 3 meses solo vio a un terrorista y frente. Panim le panim, panim mul panim, es decir, cara a cara. Y eso te da, o sea, hablándolo con él después, pues estamos de acuerdo con que todavía están los terroristas bastante cómodos, instalados en sus túneles, esperando que pase el tiempo, que haya un alto el fuego en algún momento. Siguen entrando víveres, siguen entrando combustibles, y esto te da la medida de lo dificultoso que es el trabajo de Tzahal en el terreno, es decir, localizar los túneles, destruirlos poco a poco, túnel tras túnel, y eso por eso está tomando mucho tiempo. Y, y no puede hacer otra cosa más. Es decir, Tzahal no puede actuar de otra forma que esta, que es ir calle por calle, túnel por túnel. Así es la forma de trabajar. Recibimos vídeos, recibimos imágenes de operaciones que se soldan con unos terroristas matados, unos túneles destruidos. Eso pasa todos los días, pero no tenemos el alcance general. O sea, no tenemos, no vislumbramos una victoria, digamos, o una solución para mañana. Tuvimos más datos a lo largo del fin de semana. Bueno, 9.000 terroristas matados ya de forma oficial, más los 1.000 que murieron el 7 de octubre. Quedan unos 20.000, o sea, quedan un montón todavía. Quedan un montón de territorio todavía pues, por estudiar y por destruir cuando son destruibles, cuando son túneles, cuando son terroristas que te quieren matar. Pero queda la zona de Rafah. Hace muchos días que hablamos de ello. También el sábado Israel ha informado a Egipto que van a tomar control de la frontera entre Gaza y Egipto, que van a tomar control del paso de Rafah, o sea, de la ruta Filadelfia. Pero también ha contestado Egipto diciendo que esto se negociará. Ellos quieren tomar, o sea, quieren conservar su parte. Es decir, no van a dejar Israel campar a sus anchas. Ese es el mensaje que ha dado Egipto. Iremos viendo también con la intervención de Estados Unidos, porque es un asunto muy diplomático. También puede llegar Israel a ocupar parte del territorio de Sinai de forma, por supuesto, muy temporal, pero esto forma parte de un acuerdo porque no estaría, o sea, porque sería como una violación del Tratado de Paz, básicamente del 79 con Egipto. Entonces, son puntos, son detalles, otros frentes que tiene que afrontar Israel, también con Egipto, incluso de forma diplomática, pero esto significa que todavía no puede realmente controlar la ruta a Filadelfia, controlar el contrabando de armas, porque por ahí, por supuesto, seguirá llegando armas, seguirá llegando todo tipo de material para Hamas. Una cosa más que se ha negociado, esta vez a través de Qatar, entre Qatar y Hamas, es la entrega de medicamentos. Es un problema importante porque se sabe que la Cruz Roja todavía no ha podido acceder a los rehenes. Ni siquiera sabemos qué tipo de medicación, qué tipo de material médico reciben los rehenes. Entonces, Israel ha negociado con Qatar, Qatar ha negociado con Hamas para que traen medicamentos. Diplomáticamente, Hamas ha contestado a Qatar diciendo que llegarán los medicamentos a la población de Gaza. Y si quedan algunos, si sobran, irán a los rehenes. Así que es una forma de saber que de forma oficial realmente llegará el material y los medicamentos que tienen que llegar a los rehenes. Eso esperamos. Lo que todavía no se sabe es qué intermediario entregará esos medicamentos directamente a los rehenes. Si será la Cruz Roja, en la que Israel desconfía hoy en día, o la OMS, o sea, la Organización Mundial de la Salud. Esto todavía se está negociando. Y hablando de rehenes, pues llegamos uno de los temas más importantes desde Shabbat, o sea, que fueron los 100 días de guerra, 100 días desde el 7 de octubre, y hubo un montón de actos, un montón de eventos
tanto en Jerusalén como en Tel Aviv y en otras partes del país. Todo fue muy movido. Yo personalmente he participado en algunos aquí en Jerusalén. Hubo intervenciones de líderes mundiales como Olaf Scholz de Alemania, también Macron dio un mensaje muy conmovedor. Hacía tiempo que no escuchábamos a Macron y de repente pues salió otra vez diciendo que Francia no abandona a sus hijos. Sabemos que unos cuantos todavía están ahí retenidos de nacionalidad francesa. Y conciertos, manifestaciones, um, testimonios de rescatados, testimonios de familiares de rehenes que están todavía en la franja. Parón de 100 minutos de más de 150 empresas israelíes en todo el país, multinacionales también, actos de solidaridad también por parte de McDonald's, por ejemplo. Sí, es un poco lo que ha habido este fin de semana para los rehenes. Bueno, incluso creo que esto ha sido una cuestión que ya se ha recordado en todo el mundo, incluso aquí en España han habido sendos actos en Madrid y en Barcelona eh, que se han volcado en el tema de hacer como una especie de desfile de bicicletas, porque llamarlo carrera tampoco es esto ha sido promovido por este ciclista, creo que es belga, Froome, ¿no? que, que está en un equipo de ciclismo Israelí. israelí. El equipo es israelí, él es belga y ha promovido este tipo de manifestaciones que en las circunstancias actuales se puede decir de que tuvieron éxito porque en Madrid fueron más de 250 los ciclistas y en Barcelona otros 200. Son cifras muy pequeñas respecto a muchos lugares del mundo, pero aquí en España no es nada sencillo conseguir esta participación. Y bueno, la sociedad israelí que vive en España, pues está todavía muy movilizada y muy motivada apoyando a todas estas iniciativas para recordar que todavía hay más de 130 secuestrados en la franja de Gaza que no se sabe si están vivos o están muertos. Sí, sí, la verdad es que la línea del gobierno actual es de seguir presionando a Hamas a través de los golpes militares, de la intervención de Tzahal, golpeando día tras día. Se ha podido oír algunas voces contrarias durante las manifestaciones, sobre todo en Tel Aviv. También Yair Lapid diciendo que, en su opinión, el gobierno no está haciendo lo suficiente. También, por supuesto, familiares que piden que ya termine la guerra, que esto es muy entendible. También a través de presión por parte de Hamas. A Hamas le interesa que esté fracturada la sociedad israelí. Entonces, por eso soltó un video ayer, entre ayer y hoy. Por la noche soltó un video donde se ven a 3 rehenes. No se sabe exactamente de qué fecha remonta este video. Por supuesto, pidiendo el alto el fuego, llamando al gobierno traidor, mentiroso, y etcétera. Aquí no se publica este video, se puede ver en algunas redes sociales, sobre todo en el extranjero. Aquí se intenta dar lo mínimo posible de difusión a estos videos de propaganda de Hamas, pero es una realidad. La otra herramienta que quiere usar Hamas es la de división de la sociedad israelí. Y no lo está consiguiendo. Por supuesto, hay voces contrarias a que siga la guerra, evidentemente desde los familiares de los rehenes, pero también alguna parte pequeña de la población. Pero no hay brecha en lo de seguir con la guerra, seguir golpeando a Hamas, seguir yendo túnel tras túnel, seguir matando a terroristas donde estén, cuando te quieren matar a ti como soldado. Y esa es la lógica que hay. Y me gustaría terminar con, mira, otro frente hoy que se nos ha abierto desde ayer. Sabes que
Tengo mis fichas, cada ficha es un frente. Hay también otros frentes como Irak, Siria, pero el frente de hoy es Turquía. Sabemos que es un frente entreabierto desde hace tiempo. Lejos queda el tiempo de verano en el que hicimos un programa sobre la reanudación de las relaciones entre Israel y Turquía a través de un futuro acuerdo de energía, ¿no? Incluso Bibi llegó a hablar a Erdogan en septiembre en los pasillos de la ONU. Hablaron de encontrarse en otoño y fíjate, mucha agua corrió desde aquel momento porque hablamos de un evento que pasó ayer. El jugador de fútbol del equipo de a ver si lo digo bien, Antalyaspor, un equipo turco. El jugador se llama Sagiv Yehezkel, es un jugador israelí muy bueno que juega en este equipo. Y para mostrar su solidaridad después de marcar un gol con dicho equipo, pues mostró un bandaje, una venda que tiene en su muñeca herida. Y se podía ver cuando se acercó a la cámara, se podía ver una estrella de David dibujada también con palabras de 100 días y 7 de octubre. Y mostrando esa muñeca a la cámara, pues ya se armó la de Dios. Y fíjate que llegó a ser arrestado de madrugada por la justicia turca por haber puesto esto, por haber mostrado esto. Ha sido arrestado por incitación a ver si encuentro exactamente. Incitación al odio, nada más ni nada menos. O sea, mostraron un mensaje de solidaridad con los 136 rehenes, muchos muertos, que quedan en la franja de Gaza. Esto le ha valido ser arrestado por incitación al odio. Fue presentado esta mañana ante un juez, declaró, y después ha sido deportado. No se sabe muy bien si ha sido, por supuesto, expulsado del club, ya de por sí, deportado o ayudado por el Ministerio de Asuntos Exteriores para que sea deportado, para que pueda volver a Israel para su seguridad. En fin, acaba de aterrizar a Ben Gurión y ahora está en Israel. Fíjate hasta dónde llegó eso. Sí, la verdad que la onda expansiva del odio llega a todas partes. Y como decíamos, hoy que tendríamos un día un poco más tranquilo en el frente militar, tanto en la Franja de Gaza como en el norte, incluso en el Mar Rojo, etcétera. A pesar de eso, pues de pronto surgen nuevos monstruos como este ataque no ya en Cisjordania, sino en pleno territorio israelí, un ataque terrorista en todo el centro de la ciudad de Ra'anana, y tenemos también estas reacciones en el mundo que nos dejan un poco boquiabiertos, ¿no? Es decir, Turquía, que hasta hace poco era un sitio no solamente que los israelíes iban a hacer turismo, sino que incluso algunos de origen turco, pues se estaban asentando allí, ¿no? Yo conozco el caso de algunos músicos que son de familias de origen turco y que están viviendo o estaban viviendo hasta hace unos meses ahí en Turquía. No sé si quieres agregar algo más. No, efectivamente, también las reacciones de parte del mundo o parte de la franja política de unos países, cuando veo manifestaciones últimamente en apoyo a los hutíes, ¿vale? Que serán de izquierda o muy radicales, pero el simple hecho de que haya gente que se reúna en una plaza para dar su apoyo a los hutíes, para mí es como el mundo al revés. Ya hemos pasado a otro nivel, siglo XXI, no sé cómo llamarlo, pero dar su apoyo a los hutíes por lo que están haciendo, solo, o sea, a mí me parece increíble. Y con eso quería terminar, porque el frente de los hutíes es verdad que no lo hemos hablado, simplemente seguiremos hablando de los hutíes en los próximos días, pero simplemente decir que ha habido nuevos ataques, por supuesto, de los hutíes, pero también de Estados Unidos y de Reino Unido. Hablamos de 3 días seguidos de ataque realmente de represalia contra objetivos militares de los hutíes en territorio de Yemen.
Y esto también es importante decirlo. Oye, pero ¿dónde era esta manifestación de apoyo a los hutíes? Por ejemplo, he visto una manifestación en Chipre, Chipre. Chipre, en la base de Estados Unidos, desde donde zarpó, creo, una de las fragatas de Estados Unidos para luego ir a atacar a los hutíes. Es decir, en Chipre de repente ves ahí a una gente con banderas palestinas dando su apoyo a los hutíes desde ahí. También ha habido apoyos a hutíes en manifestaciones en Berlín y en Londres. No una manifestación totalmente en apoyo a los hutíes, pero dentro de una manifestación con esloganes pro-hutíes dentro de una manifestación pro-palestina. Sí. Claro, es que aquí ya uno entra en el terreno de la fantasía onírica, ¿no? Porque no solamente que muchas veces apoyan a los palestinos en cualquier situación y con cualquier grupo sin saber de qué va el tema, lo hemos visto al principio de esta guerra con las banderas del arco iris apoyando a grupos como Hamas, que si esto pasa en la franca los matan directamente por ser gays o lesbianas, sino que también lo que me dices, ¿no? Gente que apoya a los hutíes que no saben señalar en el mapa dónde queda Yemen, no saben qué significa ser hutí, por qué se llaman hutíes, que alguna vez lo hemos mencionado aquí, pero lo vamos a recordar. No es una facción política, es un clan familiar que se ha hecho con el poder en determinada zona y está vinculado al apoyo de Irán. Punto pelota, esto es una mafia y esto es una mafia que surgió en Yemen y entonces esto dice, no, pero los hutíes si disparan a los americanos y disparan a los israelíes tienen que ser buenos. La consigna es, si atacan a los que todo el mundo dice que son buenos y las películas dicen que son buenos y la historia dice que son los buenos, entonces, estos son los nuevos buenos. Esta es un poco la filosofía, ¿no? De decir, el relativismo cultural y todas estas cuestiones han llevado a un relativismo político que ya no es relativo, es totalmente absoluto. Es decir, todo lo que antes era bueno, ahora es nuestro enemigo. Esta es la única consigna que existe. Europa también es sospechosa porque Europa también salió bien parada al final de la Segunda Guerra Mundial y destrozó al nazismo. Con lo cual uno se ve tentado de reivindicar también aquellos contra los que pelearon estos pueblos occidentales, ¿no? Entonces ahí es muy fácil que resurja una nostalgia por el nazismo, por el fascismo o por el imperialismo japonés, etcétera, con lo que a uno se le imagine, porque aquí estamos hablando de cuestiones tribales que estoy seguro que el 90% de los manifestantes a favor de los hutíes no tienen idea ni dónde están ni quiénes son. Pues nada, seguiremos nosotros aquí con nuestra batalla día a día tratando de aclararnos y aclarar a los que nos siguen qué es lo que sucede, que es muy complejo porque hay muchas fuerzas invertidas en difuminar, en mentir, en tapar, en elevar cortinas de humo. Muchas gracias, Pascal, y hasta mañana. Hasta mañana.